Hermanos, gracias por estar en sintonía nuevamente de estos estudios a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de volvernos a reunir. Recuerde, si está en sus posibilidades, convocar a su familia para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Damos gracias a todas las comisiones porque de acuerdo a sus fuerzas y sus recursos están trabajando, aunque no nos podamos reunir. De manera muy particular quiero hacer mención de la Comisión de Oración que ha puesto a disposición de todos nosotros, hermanos, un número telefónico a través del cual, por medio de la red social WhatsApp, nos podemos comunicar. Ellos gustosamente estarán orando por nuestras peticiones. El número de teléfono es el 57 13 68 64. Recuerden, la Comisión de Oración está en la mejor de las disposiciones de cumplir el ministerio para el cual fueron llamados, el de interceder los unos por los otros. Gracias, hermanos, por la comisión. Gracias a los hermanos que nos acompañan y que se unen a esta presentación de la palabra del Señor. Durante los estudios de los jueves hemos estado estudiando la profecía de los profetas menores. La semana recién pasada terminamos el estudio del profeta Amós. Y en esta ocasión, hermanos, nos toca seguir adelante y revisar la profecía de Abdías, un profeta que es difícil encontrar muchos puntos de referencia para ubicarlo en el tiempo, pero que a través del estudio minucioso se puede lograr. Abdías, el profeta que nos ocupará en el estudio de este día. Damos gracias a Dios porque nos da la libertad para estudiar su palabra. Hagamos una breve oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener tu santa palabra en nuestras manos. Te pedimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo que nos guíes para aprender más de ella, para conocer, Señor, tus disposiciones para tu pueblo Israel y también para nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Bendice este momento, que sea de edificación para toda la familia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, sin esperar más tiempo, abran su Biblia al libro del profeta Abdías. Está seguido del profeta Amós. Abdías. El nombre del profeta Abdías es un nombre que no nos da muchas referencias. Hay muchos personajes en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que se llaman Abdías. El nombre de Abdías significa siervo de Jehová. El libro del profeta Abdías es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento y con la particularidad que no es mencionado o no es citado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es palabra del Señor, está dentro del canon inspirado por el Espíritu Santo y por eso es que nosotros lo tenemos en nuestra Biblia. Ubicar al profeta Abdías en una línea cronológica es un tanto difícil. ¿Qué datos podemos obtener de Abdías para ubicarlo en el tiempo? Una de las ideas que podemos tomar es lo que él dice al respecto de lo que está hablando. Y él está hablando de un juicio. El mensaje de los profetas para el pueblo de Israel, sea el reino del norte, el reino del sur, como ya anteriormente lo hemos definido, siempre fue de exhortación, de reprensión, de llamado al arrepentimiento. Y Abdías no es la excepción, es un mensaje que trae consuelo a los oídos que desean la justicia del Señor. Y cuando tratamos de ubicar al profeta Abdías en una línea del tiempo, tenemos que remarcar algo importante. La profecía está dirigida al pueblo de Israel, al reino del sur, a Jerusalén, a Judá. ¿En qué lo notamos? En que ustedes pueden darse cuenta rápidamente que en el versículo 10 realmente solamente tiene un capítulo, ¿no? Es más, mi Biblia no aparece ni siquiera el uno de los capítulos. Pero en el versículo 10 ustedes pueden notar que está hablando de Jacob. Luego al final del versículo 11, en las últimas líneas dice sobre Jerusalén. Luego en el versículo 12, en la parte media del versículo 12 menciona la palabra Judá. Luego en el versículo 17, Monte Sión. En ese mismo versículo 17 habla de Jacob. Luego en el versículo 18, Jacob y de la casa de José. Y por último en el versículo 21 habla del Monte Sión. Es evidente, hermanos, que el mensaje de Abdías va dirigido a Jerusalén.
Va dirigido al pueblo de Israel, pero en el reino del sur. Está hablándole a Jerusalén. Eso ya nos empieza a dar datos de dónde está ubicado Abdías al momento de su profecía. Algo muy importante es que la profecía es contra Edom. Este pueblo descendiente de Esaú es el pueblo del cual se va a hablar, al cual se va a referir Abdías. Y cuando hablamos de las dificultades por las que pasó el reino del sur, vamos a llamarlo ahora Jerusalén, han sido varias. Podríamos mencionar que en el año 925, durante el reinado de Roboam, hubo una invasión. Hubo un momento difícil a través de la invasión de Egipto para Jerusalén. También en el año 848 aproximadamente, según lo que nos relata segundo libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 8, también en el reinado de Joram, los filisteos y los árabes invadieron también Jerusalén. Una tercera invasión fue durante el reinado de Joás, cuando el rey de Israel invadió Jerusalén. Y la última invasión a través de Nabucodonosor en el año 586, referimos a la última invasión, a la definitiva, también fue un momento en el que Jerusalén sufrió el embate de sus enemigos. Entonces, la actitud de Edom, que va a ser desarrollada más adelante en nuestro estudio, nos puede ubicar en cuál es el momento en la línea del tiempo en el que el profeta Abdías está manifestando su mensaje. Aquí debemos mencionar algo importante. El profeta Abdías nunca menciona una destrucción definitiva de Jerusalén. Y vaya que si fue un evento significativo en la historia de Jerusalén, la invasión por medio de Babilonia. Así que podríamos descartar que Abdías esté predicando este mensaje en ese tiempo. Así que la mejor opinión al respecto de los comentaristas y de los estudiosos es cuando el rey Joram era el que gobernaba en Israel y los filisteos y los árabes la invadieron. Más adelante haremos mención de esta referencia en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 8 al 20, ustedes ténganlo como referencia. Lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es ubicarnos en la línea del tiempo. Quiere decir que si consideramos que el mensaje profético de Abdías contra Edom fue durante el reinado de Joram, lo tenemos que ubicar más o menos en el año 553 al 841. ¿Qué significa esto? Entonces, que el profeta Abdías ha mencionado este mensaje profético cuando los filisteos y los árabes han invadido Jerusalén. Y esto provocó gran dolor. Entonces, tenemos algunos datos, no son muchos datos los que tenemos en la profecía, pero sí tenemos los suficientes para ubicarlos. Abdías, siervo de Jehová, con un mensaje muy importante para el pueblo de Israel. Realmente es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. La intención del Señor, siempre a través de sus siervos, los profetas, es animarnos, es exhortarnos a la plena comunión con el Señor. Y el mensaje de Abdías no es la excepción. Para que nosotros podamos entender y podamos ubicar claramente en nuestra mente estos 21 versículos que tiene la profecía de Abdías, yo los invito a tener la referencia de una pequeña división. Y la división es la siguiente. Yo sé que muchos de ustedes se acercan a la palabra del Señor con lápiz y papel para hacerse unas anotaciones. Pero esas anotaciones que yo les sugiero son muy básicas y muy sencillas. Tendríamos que mencionar que el Señor va a hablar al respecto del juicio sobre Edom del versículo 1 al 14. Ese juicio del Señor sobre Edom se subdivide en dos partes, del 1 al 9, el castigo. El profeta Abdías describe el castigo para Edom. Y del versículo 10 al 14, cuáles son los crímenes, cuáles son las faltas de Edom para con Israel. Esa es la primera parte. La segunda división que nos va a ayudar en el estudio del profeta Abdías es del versículo 15 al 16, donde se habla del juicio a las naciones. Y la última parte
donde se habla de la restauración para el pueblo de Israel, hablo de toda la nación, es del versículo 17 al 21. Así que con este pequeño y muy sencillo bosquejo, hermanos, podemos ubicar nuestra mente y nuestros pensamientos en lo que la palabra del Señor nos dice en la profecía de Abdías. Primero el versículo 1 empieza diciendo visión de Abdías. Ya hemos mencionado algunos datos acerca de Abdías. Sigue diciendo Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Una rápida revisión que usted puede hacer con más tiempo de Génesis 25, usted recordará y confirmará que cuando hablamos de Edom, hablamos de los descendientes de Esaú, del hermano de Jacob. Esaú es el padre de Edom. Y esta nación, ubicada muy cerca de Israel, fue una nación enemistada con su hermano. Una referencia muy rápida la encontramos en Números, el capítulo 20, del versículo 14 al 21. Y ahí es donde empezamos a ver esa enemistad y esa diferencia entre estos dos hermanos, ya cuando eran nación. Ahí en Números 20, el versículo 14 en adelante, nos damos cuenta cuando Israel desea pasar por la tierra de Edom. Y Edom no los deja. En lugar de cederles el paso, de darles agua, de darles pan, ellos empuñan las espadas y les dicen, no pasarán. En algún momento de nuestros estudios anteriores hemos mencionado este acontecimiento que va a marcar la enemistad en adelante. Edom no permitió el paso del pueblo de Israel. Y resulta ser, hermanos, que el pueblo de Israel, sea el reino del norte, el reino del sur, sigue siendo el pueblo escogido del Señor, un pueblo para el cual Él tiene un plan, un propósito maravilloso, que en su tiempo y en su voluntad cumplirá. Y aquí en el versículo 1 vemos que es una profecía en cuanto a Edom. Edom, sigue diciendo el versículo 1, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Aquí quiero hacer mención para que ubiquemos nuestros pensamientos y nuestras ideas, para que vayamos al segundo libro de Crónicas, el capítulo 21. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 6 y también el 16. Dice, segundo libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 6. Y anduvo en el camino de los reyes, se está refiriendo a Joram, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más adelante dice el versículo 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Esta referencia en Crónicas la menciono como un contexto en el cual Abdías va a traer un mensaje de consuelo al pueblo, un pueblo derrotado, un pueblo que había sido humillado por los árabes y por los filisteos, a tal punto de dejarlos sin nada. Es ese contexto en el que las palabras de Abdías van a llegar a un corazón necesitado. El Señor va a tomar venganza de sus enemigos y por eso va a actuar. Y por eso es que en el versículo 1, como leíamos, dice, hemos oído pregón de Jehová. El dictamen del Señor ha sido oído y ha sido oído por todos, todas las naciones. Dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. La orden del Señor está dada. La palabra del Señor ha sido dicha. Se cumplirá. Edom, un pueblo orgulloso, dice el versículo 2 y 3, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
un pueblo vanidoso, un pueblo soberbio, un pueblo orgulloso, que tenía actitudes opuestas, negativas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo del Señor. Aquí hay una breve descripción en el versículo 3 que habla: tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará de la tierra? Ahí está el orgullo de Edom. ¿Por qué razón? Porque vivían en lugares escarpados, lugares montañosos, lugares inaccesibles. La capital de Edom es Petra, y aún podemos ver los vestigios de esos lugares, cómo eran esos lugares en aquel tiempo, lugares muy difíciles de acceder, y esa era la fortaleza. Y Edom pensaba como pueblo que esa era su protección. Sin embargo, nos damos cuenta que el juicio sobre Edom, el castigo de Edom, que es la sección que estamos analizando, vendría. No importaba a dónde se fuera. El versículo 4 y 5 dice: si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vean las alturas, como un águila, como el vuelo de un águila, como las estrellas más lejanas, de ahí te derribaré. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? Vean, está afirmando la destrucción sobre Edom. ¿No hurtaría lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Y la respuesta a esas dos preguntas es que no iban a dejar nada. La justicia del Señor, el castigo del Señor llegaría de tal forma que no quedaría nada. Versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? No quedó nada al descubierto. El ataque fue inminente, poderoso y minucioso. Sus tesoros escondidos, sigue diciendo el 6, fueron buscados. Ese fue el castigo y ese es el castigo para Edom. Sin embargo, el profeta continúa. Recordemos, hermanos, que aquí Abdías está dando un mensaje al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Edom, si bien no habían sido los que los habían atacado en el tiempo de Joram, sí habían participado. Más adelante ustedes van a darse cuenta de qué manera participaron. Quienes los habían atacado eran los filisteos y los árabes, pero Edom había tomado parte en eso, y ustedes se darán cuenta conforme vamos avanzando. ¿Cómo fueron escudriñadas tus cosas? Tus tesoros escondidos fueron buscados. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Los que compartían la mesa fueron los que los traicionaron. Con los que supuestamente había una paz, fueron sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque ese era el designio del Señor. El Señor dice y se hace. La palabra del Señor permanece y se cumple. Vean el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová a los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Por la ubicación que tenía Edom, era lugar de paso. Era un lugar para que el viajero pudiera conectar, era un lugar de conexiones, diríamos en lenguaje actual, ¿verdad? Lugares de conexiones estratégicos. Y ese lugar estratégico en el que habitaba Edom era un lugar que le permitía ser beneficiado con la sabiduría de quien pasaba, con la experiencia de quien pasaba, pero sus aliados mismos iban a ser los que los defraudarían. Y ahora haría el Señor que pereciera su sabiduría y su prudencia. El lugar era un lugar apto para pasar, por eso es que Israel en aquel momento, cuando leímos en nuestra referencia en Números 20, Israel quería pasar por ahí, pero ellos no se lo permitieron. Ahora el versículo 8 nos asegura que iban a perecer. 9. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, un valiente amedrentado, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Vean la sentencia del Señor.
Aquí hasta el versículo 9 hemos llegado a esta sección que habla del castigo de Edom. Así sería el castigo de Edom. Un castigo que podemos resumir en esta última frase del 9. Porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. ¿Cuáles fueron los crímenes de Edom? ¿Qué fue lo que hizo Edom? Vean ustedes y acompáñenme en el versículo 10 al 14. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza. Por la injuria. Porque se burló. Sigue diciendo, serás cortado para siempre. 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. El día en el que Edom veía la necesidad, la ruina de Jerusalén, de Israel, ellos injuriaban, se burlaban. En el Salmo 37 tenemos las palabras del salmista que nos mencionan esta actitud de Edom. Si bien en el versículo, en el Salmo 137, la idea del Salmo es el sitio y la conquista de Babilonia o la invasión de Babilonia a Israel, vean ustedes lo que dice el Salmo 137:7 para entender la actitud de Edom. Dice el Salmo 137:7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ese era el deseo de Edom para Israel. Siendo hermanos de Jacob, descendientes de Esaú, ellos aborrecían a Israel. Por eso es que el versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado. Cuando Jerusalén era atacada, era víctima, Edom se aprovechaba. Dice el versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Vean la actitud de este pueblo, vean la actitud para la desgracia de Jerusalén. Y el Señor, hermanos, no se iba a quedar con eso. El Señor es vengador de sus enemigos, de los que están contra Israel. Israel sigue siendo la niña de sus ojos. Sigue diciendo el crimen de Edom en el versículo 13 y 14. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste pasar, no debiste hacer eso en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes. Edom se aprovechaba. Cuando el pueblo de Israel era atacado, ellos estiraban su mano para tomar las cosas que no le pertenecían, para tomar despojo. No debiste echar tu mano de sus bienes en el día de su calamidad, dice el versículo 13. Vean qué actitud tan oscura que tenía Edom para el pueblo de Israel. Tenían una mala actitud, un mal deseo que los empujaba a burlarse, a aprovecharse. Versículo 14 para terminar esta sección al respecto del crimen de Edom. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. Hermanos, esto es impactante. Para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. El pueblo de Israel huía, el pueblo de Jerusalén huía en todas estas invasiones que tuvo. Mencionamos 4 al inicio. Y Edom, ¿qué hacía? Se burlaba, se aprovechaba, se robaba los despojos. Y por si eso no les bastase, mataban a aquellos que lograban huir de quienes invadían a Jerusalén. Se ponían en las encrucijadas, en lugares ocultos, y los mataban. Y si no los mataban, los entregaban a sus adversarios. Hermanos, ese es el juicio. Ese es el juicio de Dios sobre Edom.
por su actitud, por su soberbia, por su odio para el pueblo de Israel. El juicio estaba hecho. El Señor ha dictado la sentencia. Leo nuevamente el 9. Porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago que han hecho. Luego el 10 dice, será cortado para siempre. La palabra del Señor se cumpliría. La siguiente sección de este pequeño libro de Abdías es del 15 al 16. Y ahí podemos darnos cuenta del juicio de Dios sobre las naciones. Es una pequeña sección y los animo a leerla junto conmigo. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y esa expresión, hermanos, es una expresión como en algún momento uno de nuestros hermanos que nos enseñaron los profetas anteriores, el profeta de Amós, y cuando mencionamos el día de Jehová, hermanos, ese día de Jehová es el día en el que el Señor tomará el gobierno de todo el mundo. Un día de juicio para la tierra. Pero también en el corto tiempo de la profecía sería el día en el que el Señor se vengaría de los enemigos de Israel. En ese momento también. Cercano está el día de Jehová. Aquí amplía y dice sobre todas las naciones. Vean la nota importante que sigue en el versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engulirán y serán como si no hubiesen sido. El juicio del Señor, la copa de la ira del Señor, vendrá sobre las naciones. El Señor cumplirá su palabra. Y estas palabras están siendo dichas por el profeta Abdías para un pueblo que ha sido lastimado por sus enemigos. Y Edom ha hecho su parte, se ha burlado, se ha mofado de la desgracia de Jerusalén, ha robado, ha perseguido, ha matado, ha continuado haciendo mal para el pueblo de Israel. Vendrá el castigo. La última parte de este pequeño libro del profeta Abdías, hermanos, presenta la restauración de Israel por parte del Señor. Dice el versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hermanos, el deseo del Señor a lo largo del tiempo y de la línea cronológica, cuando estudiamos un poquito de la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que no era una línea continua, sino era muy oscilante. Dependiendo del líder que tenían, así ellos buscaban al Señor, pero luego caían en el pecado y se alejaban del Señor. Y eso no era lo que el Señor quería. El Señor quería que ellos avanzaran en su crecimiento, que lo buscaran de todo su corazón. No con holocaustos, con ritualismo, con palabras de labios nada más, sino con un corazón arrepentido. Y aquí nos damos cuenta que la libertad del Señor, la justicia del Señor, se aplicó en algunos momentos de la historia de Israel cuando tenían un rey que buscaba al Señor y luego caían del lado de sus enemigos. Aparecía un rey que buscaba al Señor y ellos eran motivados por sus líderes para buscarlo, pero luego venía uno que destruía todo porque no buscaba al Señor. Pero aquí nos damos cuenta que hay un remanente que será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y aquí estamos hablando ya del gobierno glorioso de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Israel completa. Y la casa de Esaú, un trapo que se quema. Y los quemará y los consumirá. Ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. La palabra del Señor se cumple. Versículo 19 al 20, hablando de la restauración, hermanos, habla de cómo en el tiempo del Señor Jesús, el pueblo de Israel retomará los límites, la tierra que el Señor le entregó en heredad, porque Él es el dueño de la tierra, a Israel. Leo el versículo 19, 20 y 21. Y los del
Negev poseerán el monte de Esaú y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Si ustedes pueden revisar un mapa, se darán cuenta que está hablando de toda esa región de los enemigos de Israel. 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Es evidente en estos últimos 3 versículos, hermanos, la restauración de Israel, de acuerdo a la voluntad del Señor. Esta profecía de Abdías es una profecía que consuela el corazón de Jerusalén en el momento difícil, cuando sus enemigos los han derrotado, cuando sus enemigos los han despojado de lo que les pertenece, y Edom ha agregado algo más, no ha sido ayuda. Por eso es que leíamos al principio, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho en cuanto hacía Edom. ¿Por qué razón? Porque Jerusalén necesitaba palabras de esperanza alrededor de sus enemigos. Porque habían sido conquistados, habían sido invadidos, más que conquistados, sino invadidos, habían sido luchado y habían perdido. El Señor está animando con una profecía que habla al respecto de lo que sucederá a este pueblo Edom. Es un interesante libro, es un pequeño libro, un breve libro de apenas 21 versículos, pero que trae un mensaje muy certero para nosotros en nuestra vida cristiana. Una de las primeras aplicaciones, hermanos, que pudimos obtener de la profecía de Abdías es que el Señor castiga el pecado. El Señor castiga el pecado. La paga del pecado es muerte. El Señor castigó a Edom por su pecado. Hermanos, el Señor castiga el pecado. Hay consecuencias del pecado. Hemos de apartarnos del pecado. Otra aplicación, hermanos, que encuentro en este corto libro del profeta Abdías es que debemos ser misericordiosos. El Señor esperaba misericordia de Edom para su hermano. Él menciona, es interesante que él menciona la palabra para tu hermano Jacob. Él esperaba misericordia, pero no obtuvo misericordia. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida cristiana, hermanos, debemos recordar un texto que para mí es importante y debemos guardarlo en nuestra mente, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y me quedo con la misericordia en esta aplicación. Amar misericordia. Todos nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, debemos apartarnos del pecado. Y todos de la misma manera, hermanos, somos llamados a la misericordia. Y estamos en un momento muy importante en el que podemos obrar en misericordia. La misericordia, hermanos, se manifiesta a través de ese contacto que tengamos con las personas necesitadas. Esa acción del Espíritu Santo dentro de nosotros, moviendo nuestro corazón a buscar la empatía con la necesidad de otros. Edom no lo hizo. Debemos aprender de eso. Debemos aprender para que la misericordia more en nuestro corazón y la busquemos. En todos lugares lo podemos hacer. Debemos ser misericordiosos. Otra aplicación que encuentro en esta profecía, hermanos, de lo que hemos estado estudiando, es que debemos aplicar la regla de oro. El Señor Jesús habló de esa regla en Mateo 7. Solamente menciona el versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así como usted quiere que lo traten, así debe usted tratar.
Como yo deseo que me traten, así debo de tratar. Nuevamente recordemos la acción de Edom. Él no actuó con misericordia, trató con odio, trató con desprecio, se aprovechó de las circunstancias. Por eso, el juicio de parte del Señor. Le repito el texto de Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amar al prójimo, hacer misericordia. Hermanos, eso es una aplicación para cada uno de nosotros, desde los más jóvenes hasta los más grandes. A veces en nuestro trabajo, en los estudios, en el colegio, eso es bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque somos menospreciados, somos humillados, somos apartados, somos señalados. Pero hermanos, debemos fortalecernos con el Espíritu Santo del Señor, con el conocimiento que tenemos en la palabra y no devolver mal con mal, sino al contrario, debemos amar a nuestros enemigos, devolver cosas buenas aunque nos hayan dado cosas malas. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Aunque ustedes me amen menos, yo los voy a amar más. ¿Qué lección más práctica? ¿Qué lección más impactante para nosotros? Los niños en la escuela, los jóvenes en la universidad, somos sujetos de cosas negativas, pero nosotros, a la luz de la palabra, no debemos actuar como Edom, tenemos que actuar como hijos del Señor. Y una final aplicación a esta profecía de Abdías, hermanos, es una aplicación esperanzadora. Y es que la palabra del Señor se cumple. Hay un himno que cantamos que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche yo buscando aquí su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús, esas promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes y fieles, promesas maravillosas que no dejarán de cumplirse para los que le buscan de todo corazón, para los que se apartan del pecado, para los que buscan misericordia, para los que aman a su prójimo y los que confían en su palabra. Interesante que este pequeño libro de Abdías, un libro con una profecía que se cumplió, los edomitas fueron sacados de su tierra por los nabateos, más o menos en el siglo V, y luego estos edomitas o los descendientes de Edom, hermanos, se mezclaron con Israel. Ustedes se recordarán, uno de los edomitas más reconocidos en el Nuevo Testamento, los pongo a pensar un momento. ¿Saben ustedes quién fue? Pues fue Herodes. Herodes fue un descendiente de Edom. Pero hermanos, el juicio fue completo. Se desaparecieron, se destruyeron. Incluso durante la batalla contra los romanos de Israel, los edomitas se unieron a los de Jerusalén, pero fueron destruidos por Tito en el año 70. La palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor es viva y eficaz, hermanos. Penetra nuestro corazón a lo más profundo y nos anima a buscar al Señor. Nos anima a esperar en el Señor. Y más cuando estos tiempos son difíciles. Jerusalén estaba pasando por un momento difícil y el profeta Abdías fue usado con poder del Espíritu Santo dado por el Señor para predicar un mensaje de esperanza, de gozo. Un mensaje que animó el corazón. Hoy nosotros nos volvemos a la palabra del Señor, consideramos la situación por la que estamos pasando, las necesidades, las limitaciones, pero podemos volver a la palabra del Señor, podemos volver a un Dios que cumple su palabra. Ni una sola letra no se va a dejar de cumplir. Todas las palabras de la palabra del Señor se cumplirán, todas las promesas que el Señor nos ha dado. Y nuestra realidad eterna, hermanos, al momento que hemos creído en el Señor Jesús, es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de volver a estudiar su palabra. Los animamos, hermanos, a que sigan unidos a través de las redes sociales. Está la página del Facebook.
Ustedes seguramente ya la han seguido. Recuerden, está el recurso de la comisión de oración. Hay martes de comunidad en línea, jueves estudio bíblico como este estudio, los estudios dominicales. Hermanos, también recuerden, si está en su ruta de camino, ya ven ustedes que el transitar por las calles ahora está bastante complicado, pero si ustedes en algún momento pueden pasar por la iglesia y necesitan de los tratados que mencionamos en el estudio anterior del domingo, este tratado de la fiebre del coronavirus, probablemente yo voy a hacer para que los hermanos que están en la iglesia puedan proveerle para aquellos que lo quieran tener. Estamos tratando de hacer un tratado de estos digitales también para que lo reciban a través de las redes sociales. Hermanos, damos gracias al Señor por todos esos recursos que tenemos y seguimos animando a la Comisión de Multimedia por este arduo trabajo que están haciendo, también a la Comisión de Sonido, a los hermanos en las diferentes radios. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que tenemos. Despidamos, hermanos, nuestro estudio de esta oportunidad con una oración. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de volver a estudiar tu palabra. Cuánto amamos tu ley, Señor. Es ella nuestra delicia. Por eso, Señor, la buscamos en todo momento y en todo lugar. En este momento, Señor, te damos gracias por este mensaje precioso del profeta Abdías, suplicándote, Señor, que estas aplicaciones, esto que nos enseña, pueda ser vivo en nuestra vida. Que nos apartemos del pecado, que busquemos misericordia, que amemos a nuestro prójimo, Señor, y que confiemos en tu palabra. Nuevamente, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos sigas dando fuerzas, que sigas proveyendo, Señor, de los recursos que necesitamos en este tiempo que hemos pasado y que la luz de tu palabra alumbre nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo Jesús está siempre con nosotros. Gracias te damos, te alabamos, te honramos, glorificamos tu nombre y lo hacemos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, un saludo cordial para todos, que el Señor los bendiga.